Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del criador. Capítulo 161, el verdadero debut. ¿Cómo es posible? Sora estaba incrédula mientras observaba la trayectoria de los frisbees. No solo ella, sino también su Beautifly se quedó sin palabras, asombrada al ver los 4 frisbees apilados uno encima del otro. Entonces, los frisbees se separaron lentamente en vertical, cada uno a la distancia de un pulgar, y bajo el control del viento plateado, comenzaron a girar por sí solos. ¿Podrá Silverwind alcanzar ese nivel? Lo que intrigó a Sora fue que, de abajo hacia arriba, el radio de rotación de los 4 frisbees aumentaba secuencialmente. Combinado con el efecto viento plateado, los frisbees giraban cada vez más rápido, pareciendo visualmente una tormenta plateada en miniatura. El tercer punto a tener en cuenta son las escamas pulverulentas del viento plateado. Si no puedes controlar correctamente el movimiento de estas escamas con el viento, solo podrás realizar maniobras directas. Reflexionando sobre las palabras de Terence, Sora no tenía ni idea de que un movimiento como viento plateado tuviera tanta profundidad. El ataque viento plateado incorpora escamas pulverizadas al viento para atacar a los oponentes. Sin las escamas pulverizadas, no es muy diferente del ataque vendaval. Sin embargo, a medida que se añaden incrustaciones pulverulentas, esto conlleva una serie de cambios incontrolables en la velocidad del viento, el flujo de aire, la trayectoria, etc. Solo dominando estos cambios se podía tocar verdaderamente Silverwind, de lo contrario, sería una habilidad meramente superficial, y las escalas delicadas, destinadas a embellecer la interpretación, se convertirían en un obstáculo. Aún me queda mucho camino por recorrer. En ese momento, Sora y su Beautifly observaron con admiración cómo Terence y su Beautifly terminaban su actuación, y no pudieron evitar aplaudir. Eso es increíble. Beautifly volvió al hombro de Terence, y Terence sonrió. Mientras la entrenes con diligencia, tu Beautifly sin duda podrá rendir tan bien como tú. Como coordinador, es fundamental comprender completamente los movimientos de los Pokémon. Esta interpretación de Beautifly fue como una versión simplificada de Golden Wind de hace un año. Ahora, su uso se ha vuelto aún más fácil y práctico, lo que refleja indirectamente la sólida base de las habilidades básicas de Beautifly. Pero, ¿cómo entrenamos exactamente? Sin embargo, al instante siguiente, Sora seguía sintiéndose perdida. Aunque la explicación de Terence era sencilla, no la había entendido del todo. Así que no tenía ni idea de cómo continuar con el entrenamiento. Los concursantes que ya se hayan inscrito, por favor, indiquen los accesorios que necesitarán. Los concursantes que ya se hayan inscrito, por favor, indiquen los accesorios que necesitarán. En ese momento, una transmisión resonó por todo el campo de entrenamiento, atrayendo la atención de todos los presentes. Se utilizaron accesorios para facilitar el ensayo principal. Objetos como frisbees o bloques se consideraban accesorios. Algunos coordinadores utilizaron estos accesorios para acentuar la belleza o la destreza de los movimientos de los Pokémon, lo que podía mejorar su rendimiento. Ahora, en el último día de inscripción, era el momento de confirmar los accesorios que necesitarían. Para evitar que los competidores hicieran trampa, el organizador de la competición los prepararía de forma uniforme. Ah, es hora de confirmar los accesorios, dijo Sora después de escuchar la transmisión. Date prisa, insistió Terence. En ese momento, algunos concursantes comenzaron a correr hacia el lugar para registrar sus accesorios. Sora asintió y llamó rápidamente a Beautifly antes de dirigirse hacia el lugar. En cuanto a Terence, nunca antes había entrenado con accesorios, así que no debería necesitarlos para la prueba principal. Y el veredicto principal es muy fácil para el actual Beautifly. Incluso volar en círculos puede dar una puntuación alta si se demuestra una excelente creatividad. En cuanto a los movimientos, incluso sin maniobras sofisticadas o técnicamente difíciles, simplemente demostrar un alto nivel de destreza puede generar puntuaciones altas. ¡Boom! Beautifly miró a Terence con una expresión extraña, como si hubiera escuchado algún sonido extraño. Jaja, tengo hambre, dijo Terence. Debido a las prisas por inscribirse el último día, el viaje fue tan ajetreado que Terence aún no había podido comer como es debido. Primero volvamos al centro Pokémon. Hoy vamos a comer una comida muy abundante. Temprano en la mañana siguiente. El tiempo pasó volando. Tras terminar de comer, Terence sintió demasiada pereza para moverse y simplemente se quedó en la cama el resto del tiempo. No se podía culpar a Terence. Después de cada vuelo a gran altitud, se sentía incómodo durante un rato y necesitaba una siesta para recuperarse. Aún era temprano, pero tanto el centro Pokémon como toda la ciudad de Verdanturf bullían de actividad. El concurso Pokémon comenzaba hoy, y los espectadores y participantes de la zona cercana se preparaban para entrar al recinto. Esta era la segunda vez que Terence participaba en un concurso Pokémon. Aún conservaba la cinta corazón de la primera vez, pero ahora parecía tener poca utilidad. Solo podía servirle como recuerdo. A menos que tuviera planes de participar en el gran festival de la región de Sinnoh en el futuro, no podía usar la cinta corazón en la región de Hoenn. En comparación con el concurso Pokémon anterior, este puede considerarse el verdadero debut de Terence como coordinador. Porque esta vez, planeaba comenzar en Ciudad Verdanturf y participar en concursos Pokémon consecutivos, con el objetivo directo de ganar el gran festival. A diferencia del concurso Pokémon anterior, durante este periodo Terence se encontraría con coordinadores de verdad. De lo contrario, si en su camino para convertirse en coordinador de élite solo se encontrara con aficionados, no resultaría convincente. Vamos. Antes de marcharse, se ocupó de la apariencia de Beautifly y luego se dirigió al lugar del evento como competidor. En ese momento, en los pasillos del lugar, los distintos coordinadores se encontraban en diferentes estados de ánimo. Emoción, preocupación, nerviosismo. Esa persona. Cuando Terence pasó junto a una pantalla grande, vio a Sora. Estaba mirando la pantalla gigante que mostraba el concurso Pokémon, con las manitas apretadas y temblando ligeramente. Esta debe ser la ansiedad previa al partido que sienten la mayoría de los novatos.
Salvo algunos entrenadores muy seguros de sí mismos, no sería normal que alguien que se enfrentara a su primera batalla, desafiara un gimnasio o participara en un concurso Pokémon no se sintiera nervioso. Habrá oído lo que dije ayer, murmuró Terence para sí mismo. Lo principal era el Beautifly de Sora. Tras observar su desempeño de primera mano, ¿cuánto había comprendido? A veces, los Pokémon son más listos que los entrenadores. Al igual que Altaria, durante los pocos días que Terence permaneció en el Monte Chimenea, aprendió un nuevo movimiento de su madre. Rayo de hielo. También era un movimiento que Altaria, en el Monte Chimney, adoraba utilizar. Sin embargo, en el caso de su propio Altaria, aunque Rayo Hielo podría aumentar las opciones tácticas, considerando sus excelentes movimientos de tipo dragón, Terence no le dedicó mucho esfuerzo. Din din din. Sonó la campana y comenzó la cuenta regresiva para la ceremonia de apertura del concurso Pokémon. Capítulo 162, la mejora de Sora. Señoras y señores, gracias por su paciencia. ¿El concurso Pokémon Verdanturf ya ha comenzado? Vivian fue la responsable de organizar el concurso Pokémon en la región de Hoenn. Aunque guardaba un parecido asombroso con la locutora de Radio Marian, a quien Terence había conocido en Sinnoh, en realidad eran hermanas. Parece que no es solo Jenny, la enfermera Joy, la cantidad de parientes que se parecen aquí es simplemente incontable, dijo Terence, sin palabras. Aquí tenemos al jefe del comité de competición, el señor Raúl Contesta, quien juzga a los competidores de una manera rigurosa pero compasiva. El presidente del club de fans de Pokémon, el señor Tsukiso. Y a continuación, la enfermera Joy, del pueblo de Verdanturf. El coordinador y el Pokémon ganadores recibirán la cinta de césped verde. Además, los competidores que hayan obtenido cintas en 5 concursos diferentes también podrán clasificarse para participar en el prestigioso evento de coordinador Pokémon, el Gran Festival Pokémon. Tras ello, Vivian intercambió unas breves palabras con los 3 miembros del jurado y comenzó el juicio. En el vestíbulo, Terence continuó observando. Debido a su inscripción tardía, su número será llamado bastante tarde en la fila. Pero esto también le brindó la oportunidad de observar a los demás competidores. Para Terence, sin embargo, esta oportunidad resultó bastante aburrida, ya que, de cada 10 competidores, solo uno parecía tomarse la competición en serio. Los demás no parecían diferentes de los entrenadores que emprendieron su viaje sin siquiera comprender los diferentes tipos de Pokémon. Fue solo cuando apareció un competidor vestido de blanco que el interés de Terence se despertó un poco. Es esa chica. Me pregunto cuánto habrá mejorado en tan solo una noche. En el campo, Sora seguía con los nervios de punta. A pesar de respirar hondo varias veces seguidas, su corazón continuaba latiendo con fuerza. Tranquilízate, necesito mantener la calma. Senpai también debe estar mirando. Debido a la gran cantidad de participantes, había más de una sala de espera. Cuando Sora terminó de registrar sus objetos ayer, había perdido de vista a Terence. Por suerte, Terence también era competidor, así que pudo volver a verlo. De lo contrario, Sora se habría sentido culpable por no agradecerle a Terence su ayuda. Vamos, Beautifly. En medio de los cálidos aplausos del público, la Beautifly de Sora alzó el vuelo, desplegando la belleza de sus alas y provocando otra ronda de aplausos. Primero, tormenta de viento, gritó Sora, e inmediatamente después lanzó un frisbee. En medio de la ráfaga de viento, el frisbee giraba inestablemente en el aire, pero afortunadamente, se mantuvo en el aire. Próximo. Posteriormente, Sora lanzó otro frisbee. Aunque pareció bastante difícil, el frisbee también aterrizó en las manos de Beautifly, uniéndose al anterior. Muy bien, funcionó. Sora sintió una oleada de alegría. Siguiendo el consejo de Terence, ella y Beautifly manipularon los frisbees tanto como pudieron, pero su límite parecía ser manejar solo 2 a la vez. Entonces llegaría viento plateado, interrumpiendo el vuelo del frisbee. Pero ella aún no puede superar esa dificultad, así que optó por que Beautifly usara ráfaga primero, y luego... Beautifly, libera escamas en polvo. Sora dio una orden que sorprendió incluso a Terence, que estaba en el pasillo. Este Sora, aunque novato, parecía bastante inteligente. Sin embargo, Terence siguió observando. Aunque solo eran escamas pulverizadas, interferían con el vuelo de los frisbees. Entonces, ¿cómo resolvería Sora este problema? Las escamas blancas y polvorientas se mezclaban lentamente con la ráfaga de viento, haciendo que los frisbees parecieran tambalearse, a punto de caerse. Baila, Beautifly. Al llegar el último paso, Sora se puso aún más nerviosa. Tras dar la orden, también salió corriendo. Mientras tanto, Beautifly se sumergió en la tormenta llena de escamas polvorientas, girando al compás del viento. Sin embargo, con la llegada de Beautifly, el flujo de aire dentro de la tormenta se volvió aún más caótico, casi provocando su colapso. Los 2 frisbees ya no podían sujetarse entre sí. Puff. Puff. Pero al instante siguiente, mientras Beautifly giraba en medio de la tormenta, aprovechó la oportunidad y escupió seda, impactando en los frisbees. La dirección en la que fueron lanzados los frisbees coincidía con el lugar donde se encontraba Sora. Al ver los frisbees volar hacia ella, Sora se concentró, con el corazón latiéndole con fuerza, y su delicado cuerpo saltó, atrapando los 2 frisbees con las manos, uno tras otro. Entonces, con el rostro pálido y cubierto de sudor, sonrió lentamente mientras sostenía los frisbees e hizo una reverencia al público en un gesto de conclusión. Mientras tanto, ajena a los frisbees, Beautifly parecía un pez en el agua en medio del viento plateado, mientras Sora permanecía a un lado, su vestido blanco puro. El viento plateado y Beautifly bailando creaban una escena preciosa. Y clap clap. Al oír los aplausos que aumentaban gradualmente, Sora nunca se había sentido tan emocionada. ¡Éxito! La actuación había terminado. Aunque no estaba segura del resultado, hizo todo lo posible por mejorar y coordinarse con Beautifly de la manera más eficaz posible. ¡Oh, qué belleza! La concursante Sora y Beautifly son como espíritus danzando en el viento plateado, exclamó Vivian. Entonces, ¿cómo les fue a la concursante Sora y a Beautifly?
Pero al final, la decisión final sobre la puntuación recayó en los 3 jueces. Alcanzar este nivel por primera vez ya es impresionante, comentó la enfermera Joy. Hay potencial para el futuro, añadió el señor Raúl Contesta. Extraordinario, comentó el señor Sukiso. El currículum de cada competidor estaba en manos de los 3 jueces. Siendo una completa novata, Sora logró alcanzar este nivel en su primer intento, sorprendiendo a los jueces. Debido a su excelente desempeño en su primer intento, demostrando más talento como coordinadora que la mayoría de sus competidoras, esta prometedora recién llegada merecía ser alentada. 8,2 puntos, 8,4 puntos, 8,2 puntos, sumando un total de 24,8 puntos. 24,8, casi 25. Sora miró la puntuación, sintiendo una ligera decepción, pero enseguida se animó. Los jueces la habían animado bastante. Me gustaría saber cuántos puntos recibió Terrence Senpai por su primera actuación. Pensando en Terence, quien le había dado consejos, Sora miró hacia las cámaras, preguntándose si él había visto su actuación. En cuanto a la puntuación de Terence, en aquel momento era la primera vez que participaba en un concurso Pokémon, y también era la única vez que podía participar en uno. En ese momento, Terence utilizó directamente su as, Golden Wing, con Beautifly, impresionando a todos los jueces y obteniendo 3 puntuaciones perfectas, un total perfecto. No está mal. Terence, que estaba en el pasillo viendo la presentación de Sora, también cambió de opinión sobre la chica. Era muy inteligente. Si se centrara por completo en ser coordinadora en el futuro, tal vez en unos años podría obtener el título de mejor coordinadora. A medida que se desarrollaban las actuaciones de los siguientes competidores, muchos eclipsaron a Sora, pero la mayoría eran veteranos experimentados que habían participado en numerosos concursos Pokémon. Por lo tanto, tal nivel de habilidad no fue sorprendente. Con la bonificación para principiantes, la puntuación de Sora podría permitirle situarse entre los 8 mejores competidores en la segunda ronda. El tiempo transcurría lentamente. Mientras Terence observaba las actuaciones de los demás competidores, pronto llegó su turno de subir al escenario. Capítulo 163. Lluvia de meteoros plateados. Aunque era solo la segunda vez que subía a un escenario, Terence ya no sentía esa sensación de novedad. Al percibir la intensa atmósfera, Terence notó que no solo había más participantes en comparación con la conferencia del corazón celebrada en Sinnoh un año antes, sino que también había más espectadores. «¡Es Terrence Senpai!», exclamó Sora en el vestíbulo al ver aparecer la figura en la gran pantalla. Se levantó lentamente y observó con expectación el escenario. Tras haber visto las actuaciones de muchos concursantes, Sora tenía una idea vaga sobre las habilidades de Terence. Hasta ahora, ningún competidor ha logrado controlar sus movimientos con tanta destreza como Beautifly de Terence. Ojalá pudiera ser tan increíble como Terrence Senpai. Sora miró fijamente la transmisión en la pantalla. Beautifly, es tu turno otra vez. Tras lanzar la Pokéball, el Beautifly de Terence comenzó a bailar alegremente. En cuanto apareció Beautifly, llamó la atención de 3 jueces. Este Beautifly fue creado para ser el mejor en este concurso Pokémon, comentó la enfermera Joy. La verdad es que es bastante impresionante. Los ojos de Raúl Contesta también se iluminaron. Después de haber asistido a muchas funciones, ya empezaba a aburrirse. Increíble. Los ojos del señor Sukiso se abrieron ligeramente. Además de la enfermera Joy, el señor Raúl Contesta, jefe del comité de concursos, y el señor Sukiso, presidente del club de fans de Pokémon, eran los responsables de juzgar docenas de concursos celebrados al año. Kanto, Hoenn, Sinnoh, a medida que más y más ciudades comenzaron a organizar concursos Pokémon, estas 2 regiones se volvieron cada vez más concurridas. Uno de ellos era responsable de la alta dirección del concurso Pokémon, mientras que el otro preside una asociación estrechamente vinculada a dicho concurso. Podría decirse que han estado al frente del concurso Pokémon durante casi una década. Su principal preocupación era si los concursos Pokémon podrían seguir desarrollándose de forma armoniosa y eficaz. Comparar a los coordinadores con los instructores puede parecer injusto, pero era inevitable que la gente sacara a relucir el tema. Este fue también el problema que más quebraderos de cabeza causó a la alta dirección responsable de las competiciones. Como profesión secundaria que se desarrolló después de la de entrenador, los coordinadores siempre tuvieron un estatus inferior. Por lo tanto, la alta dirección responsable del concurso Pokémon siempre buscaba con entusiasmo coordinadores excepcionales para su desarrollo. Por eso mismo, Raúl Contesta y el señor Sukiso asistían con frecuencia a diversos concursos. Incluso cuando sentían dolor y cansancio, como fieles seguidores del concurso Pokémon, dedicaban toda su energía a su desarrollo. Los competidores y los espectadores suelen criticar a estos 2 tíos por parecer bastante aburridos, con comentarios mínimos. Algunos comentarios incluso resultan bastante superficiales. Pero no había nada que hacer, tenían muchos concursos Pokémon que juzgar, pero no tenían suficiente energía, y a menos que encontraran un coordinador con un potencial y talento excepcionales, era difícil entusiasmarlos. Y el juego Beautifly, lanzado por Terence, lo ha logrado en cierta medida hasta ahora. Siguiendo las órdenes de Terence, Beautifly lanzó con naturalidad una gran masa de seda al cielo. Aunque parecía algo casual, para aquellos con ojos perspicaces como los 3 jueces que llevaban mucho tiempo involucrados en los concursos Pokémon, no se trataba de una simple maniobra. Pequeños detalles, acciones aparentemente casuales, pueden demostrar el dominio que un Pokémon tiene de un movimiento en particular. Natural y suave. Cuando Beautifly lanzó su movimiento, tenían esta frase en mente. Cuando la gran masa de seda fue lanzada al cielo, una suave brisa la elevó, y entonces Beautifly batió sus alas. Cortadora de aire. Como relucientes cuchillas, las aspas del viento avanzaban rápidamente hacia el cielo. Chasquido. Las ráfagas de viento golpearon la seda, no con el sonido amortiguado que el público imaginaba, sino con rapidez y brusquedad. Tras un destello de luz, la seda, densamente recogida, se cortó rápidamente en finas tiras del tamaño de una uña. Este es el paso final, pensó Terence mientras observaba los cambios en el cielo. ¡Guau!
Debajo de los fragmentos dispersos de seda, una tormenta plateada se alzó como una boca abierta, engullendo los fragmentos enteros. ¡Guau! En la vasta extensión del cielo, el torbellino recogió los fragmentos de seda, creando un espacio vacío entre Beautiful y Silverwing. Los fragmentos de seda fueron recogidos por el viento plateado, apareciendo como una ola constante de plata brillante, increíblemente deslumbrante. ¡Guau! 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 Mientras todos estaban hipnotizados por la perfecta secuencia de movimientos, el viento amainó. En medio del enjambre de escamas plateadas y polvorientas, los fragmentos blancos de seda parecían tesoros brillantes que caían al mundo humano, flotando y cayendo como flores dispersas. Sol de la mañana. Con la última orden de Terence, Beautiful danzó en medio de la lluvia de meteoritos plateados que caía, emitiendo un brillo radiante de todo su cuerpo bajo el sol de la mañana. En ese momento, todo el lugar explotó. Aplausos, gritos, vítores y diversas expresiones de admiración estallaron de distintas maneras. Esta fue la actuación más extraordinaria de este concurso Pokémon. Este espectáculo brindó a cada espectador una experiencia única. En la lluvia de meteoros plateados, la grácil danza de Beautiful, combinada con el fino velo del sol matutino, creó una belleza irresistible, como si uno entrara en una pintura. Así que, este es un concurso Pokémon de verdad. Este es un verdadero coordinador. Esto es simplemente celestial. ¡Wow! Es tan hermoso, Vivian casi se olvida de comentar, absorta en la actuación de Beautiful, pero los atronadores aplausos del público la trajeron instantáneamente de vuelta a la realidad. Vivian estaba emocionada. Como presentadora del concurso Pokémon, esta era la clase de emoción que buscaba. Simplemente increíble. Eso. Incluso los tres jueces se olvidaron momentáneamente de puntuar. Raúl Contesta casi se puso de pie, los ojos del señor Tsukhiso se abrieron de par en par. Ahora ambos habían olvidado el cansancio de viajar constantemente a las competiciones Pokémon en diversas regiones. La actuación de Terence encendió un espíritu magnífico en el corazón de todos. Que esta es la semilla de un coordinador de élite. Ambos llegaron a esa conclusión tras ver la actuación de Terence y Beautiful. En Terence, vieron la sombra de un coordinador superior, un aura que ninguno de los otros coordinadores poseía. ¿Por qué Raúl Contesta y el señor Tsukhiso asistían con frecuencia, o mejor dicho, casi asistían, a todos los concursos Pokémon? Era para descubrir jóvenes promesas como Terence, que tienen el potencial de convertirse en coordinadores de élite. Y luego guiar a estas personas, evitar que se extravíen y esperar que puedan seguir desarrollándose y creciendo en los concursos Pokémon como coordinadores. Ese era su único propósito. 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos. Puntuación total, 30 puntos. Capítulo 164. Con una puntuación perfecta, Terence se convirtió inmediatamente en el centro de atención. Esta fue la primera puntuación perfecta en este concurso Pokémon. Ya fuera por la creación de Pokémon, la selección de movimientos, la coordinación o la destreza en los mismos, la lluvia de meteoros plateados encendió la emoción del público en cuanto apareció. ¿Qué es una puntuación perfecta? El competidor Terence obtuvo una puntuación perfecta, exclamó Vivian, abrumada por la emoción. Parecía como si ella misma hubiera logrado la puntuación perfecta. Esto no tiene sentido, un competidor así no debería participar en un concurso Pokémon por primera vez, pensó Raúl Contesta. Revisó el currículum de Terence y descubrió que no tenía ninguna experiencia en Hoenn, nada que ver con lo que había imaginado. Un coordinador experimentado con amplia trayectoria compitiendo por el puesto de mejor coordinador. ¿Podría ser de otra región? Pero eso tampoco tenía sentido. Si fuera un coordinador de renombre, alguien como Raúl Contesta, quien prácticamente solo juzgaba la mayoría de los concursos Pokémon, seguramente lo reconocería. Sin embargo, al reflexionar, tanto Raúl Contesta como el señor Tsukhiso comenzaron a sentir cierta familiaridad con Terence. No se trataba del tipo de familiaridad que se forja tras numerosos encuentros con otros coordinadores destacados, era más bien una impresión fugaz. ¿Dónde habían visto actuar a Terence antes? De hecho, en la conferencia EART del año pasado, Terence participó en su primer concurso Pokémon, y estos dos estaban entre los jueces. En aquel entonces, Beautiful también interpretaba Electric Whirlwind de Terence. En aquel entonces, el torbellino eléctrico también sorprendió a toda la audiencia. Al tratarse del evento principal del concurso Pokémon de la ciudad, este tipo de actuaciones excepcionales eran poco comunes. Por lo general, solo los concursantes más populares que compiten por el título de mejor coordinador en los principales festivales regionales son capaces de ofrecer actuaciones tan excepcionales. Para Terence, en la conferencia del corazón, era más joven e ingenuo, un novato en todo el sentido de la palabra. Así pues, la actuación de Terence en aquella ocasión, junto con su aplastante victoria al conseguir la cinta del corazón en la batalla del concurso, dejó una profunda impresión en los jueces, el público y los coordinadores. Lamentablemente, antes de que esa impresión pudiera afianzarse, Terence, el jugador mejor clasificado, identificado por los jueces como un firme candidato al título de coordinador, desapareció repentinamente. No había participado en ningún concurso Pokémon de Sinnoh en los últimos tiempos. Algunos fans, cautivados por la actuación de Terence, también intentaban averiguar su paradero. Sin embargo, con el fuerte apoyo de la Academia Crown, encontrarlo no era fácil. Además, Terence se había aislado en la academia durante más de un año, lo que provocó que la mayoría se olvidara de este luchador inesperado de la conferencia EART. Hasta el gran festival, Terence no había pisado el escenario de ningún concurso Pokémon, lo que dejó a muchos decepcionados e impotentes. Cuando Terence bajó del escenario, los organizadores del concurso Pokémon comenzaron a investigar sus antecedentes. Cualquier competidor con potencial para disputar el título de mejor coordinador era de interés para los organizadores del concurso Pokémon. En definitiva, elevar a un coordinador de élite al estrellato regional, transformándolo en una gran celebridad, genera una publicidad extraordinaria para los concursos Pokémon. El caso más exitoso es el de Guayase, quien, comenzando en el gran festival de Hoenn, llegó a dominar Kanto, Johto y Sinnoh.
Gracias a la intensa campaña publicitaria de los organizadores del concurso Pokémon y a su abrumadora superioridad, Guayase se ha convertido en el ídolo de casi todos los coordinadores. Algunos coordinadores incluso eligieron su camino simplemente para seguir los pasos de Guayase-sama. Nunca subestimes la influencia de los ídolos y el fervor de sus fans. Para figuras de la talla de los ídolos, como los coordinadores, que ahora constituyen el tercer grupo profesional más grande junto con los entrenadores y creadores tradicionales, desempeñan un papel indeleble no solo dentro de su comunidad, sino también en el desarrollo de muchas industrias. Si se logra formar a un coordinador de alto nivel excepcionalmente alto, será crucial y necesario para el desarrollo dinámico de los concursos Pokémon. Tras la evaluación inicial y la segunda ronda, Terence no sintió ninguna presión debido a su desempeño en la primera ronda. Bip bip. Al cabo de un rato, grandes pantallas en varios vestíbulos y pasillos anunciaron simultáneamente la lista de competidores que pasarían a la segunda ronda. Sin duda, el progreso de Terence estuvo a la altura de las expectativas de todos. Pero, aunque es raro, entre los 8 competidores que aprobaron, uno era un completo novato. Sora, con una puntuación total de 24,8 puntos, sorprendentemente también avanzó a la segunda ronda. Muchos se sorprendieron, incluido Terence. Este es un mecanismo de los concursos Pokémon. Para los competidores novatos, y para no minar la confianza de aquellos con potencial, los jueces muestran cierta indulgencia. Si bien la actuación de Sora tuvo algunos fallos, como suele ocurrir con los novatos en su debut, estos quedaron eclipsados por la calidad general. Los jueces querían ver cómo se desempeñaría Sora en las siguientes rondas, por lo que le otorgaron una ligera mejora en la puntuación. Mientras tanto, también se investigó la información de Terence. Dado el poco tiempo transcurrido, la información no era detallada, solo se registraron los datos de su participación en el concurso Pokémon. Videos y registros de premios. Ganador del premio Cinta del Corazón. Cuando se reprodujo de nuevo ese fragmento de video, los dos jueces finalmente recordaron a esa persona. Tras la conferencia del corazón, ambos siguieron de cerca a Terence, con la esperanza de ver su desempeño en otros concursos Pokémon. Pero Terence era bastante escurridizo. Hizo una sola aparición, captó la atención de todos y luego desapareció inmediatamente. Así que este es el chico. Torbellino eléctrico, lluvia de meteoros plateados. El mismo estilo de presentación entusiasmó instantáneamente a ambos jueces. Señor Raúl contesta, este chico necesita atención especial. Resulta que prometía mucho hace un año. Me pregunto qué ha estado haciendo todo este tiempo, desperdiciando una oportunidad tan buena, dijo el señor Sukiso del club de fans de Pokémon, quien rara vez da su opinión, excepto, extraordinario. De hecho, hace un año este chico ya mostraba indicios de ser un coordinador de élite. Me impresionó entonces, y ahora, después de más de un año de silencio, me imagino las cosas interesantes que nos mostrará. Ambos tenían grandes expectativas puestas en Terence. Terence no solo destaca como coordinador, sino que, a medida que crece, también deja atrás su ingenuidad y se vuelve más atractivo. Buena apariencia, talento y juventud. Este es, a su parecer, el modelo ideal. Si se gestiona correctamente, es un escaparate para los coordinadores. Los beneficios que Guayase aportó al desarrollo de los coordinadores hicieron que prestaran aún más atención a la formación de los recién llegados. Una nueva superestrella está en el horizonte, no podemos dejar que se nos escape esta vez. Salvo imprevistos, el gran festival de Oen de este año podría revelar a una nueva superestrella. Capítulo 165. La verdadera esencia del concurso Pokémon. A continuación, esperen a que se anuncien los emparejamientos para la segunda ronda, decía el anuncio en el vestíbulo, mientras los competidores aún podían oír la voz de la locutora Vivian a través de la pantalla. Así que, está decidido. Cosa. Las 8 vacantes se cubrieron inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos. Ah. Terence. ¿Cómo puede ser esto? Otra competidora en el vestíbulo, Sora. Finalmente, la pantalla mostró a los dos candidatos, Terence contra Sora. ¿Esta competición? Los competidores miraron fijamente a la pareja. ¿Por qué es una batalla entre las puntuaciones más altas y las más bajas? Eso sí que es una coincidencia. ¿Qué debo hacer? Sora miró la foto de Terence en la pantalla grande y volvió a ponerse nerviosa. Si el oponente hubiera sido cualquier otro, también habría estado nerviosa. Pero al menos no sería tan estresante como enfrentarse a Terence. En ese momento, la actuación de Terence, para ella, era increíblemente hábil. No podía imaginar cómo luchar contra Terence Senpai. Probablemente perderé estrepitosamente, murmuró Sora, bajando la cabeza. El tiempo transcurría lentamente, y mientras otros competidores participaban en la segunda ronda de la batalla del concurso, Sora no dejaba de pensar en cómo enfrentarse a Terence. La victoria parece completamente imposible. Mientras tanto, Terence permanecía sentado en silencio en el vestíbulo, conservando energías y esperando la batalla. La segunda prueba fue la batalla. En los 5 minutos limitados, ganaría quien lograra reducir la puntuación de su oponente con movimientos atractivos, cuando la barra de puntuación del oponente llegara a 0. Por favor, competidores, presten atención e intenten no cometer el mismo error que antes, dijo Vivian haciendo un gesto gracioso para describir la batalla anterior. Los Pokémon de un lado eran muy débiles, mientras que los del otro lado eran razonablemente fuertes. Así pues, en el momento en que comenzó la batalla, con un solo ataque, uno de los bandos perdió la capacidad de luchar. Si bien incapacitar al oponente para seguir luchando es crucial para puntuar, en las primeras etapas, cuando ambos bandos tenían todos sus puntos de apelación, un knockout normal con un solo golpe no eliminaría los puntos de apelación del oponente. Esto dio lugar a la desafortunada situación de que un Pokémon perdiera su capacidad de combate mientras aún no se habían resuelto los puntos de apelación, y según las reglas del concurso Pokémon, esta situación justificaba una revancha. Por lo tanto, entablar batallas intensas directamente en el Contest Battle no era la opción correcta. El enfoque adecuado consistía en encontrar maneras de mermar los puntos fuertes del oponente y luego contrarrestarlos.
Que comience el cuarto partido. Cuando sonó la campana de la cuenta regresiva, Terence y Sora liberaron a sus Pokémon en la arena. Beautifly contra Beautifly. Al entrar en la arena que tenía delante, Terence jamás imaginó que su primera oponente sería la chica a la que había entrenado. Además, al ver la expresión nerviosa pero decidida de Sora, Terence no pudo evitar sonreír. Él se dio cuenta de que era una chica de carácter fuerte, pero le faltaba confianza en sí misma. Era contradictorio, pero también era parte de la naturaleza humana. Sin embargo, la batalla entre Beautifly y Beautifly atrajo de inmediato mucha atención, quizás debido a la actuación previa de Terence. El público que presenció esta batalla quedó inesperadamente entusiasmado, y el enfrentamiento entre los dos Beautifly aumentó considerablemente el valor de entretenimiento del combate. Senpai, por favor, guíame, dijo Sora, respirando hondo. Se enfrentaba a su primer concurso de batalla y, al encontrarse con una oponente tan fuerte, la presión sobre ella era extraordinaria. Y de acuerdo, asintió Terence. Si bien Beautifly se muestra aparentemente inofensiva, en realidad es bastante agresiva. Con su adorable apariencia, que incluye un cuerpo en tonos grises y negros, ojos compuestos color aguamarina y alas adornadas con vibrantes patrones negros, amarillos, azules y rojos. Su atractivo la convierte en una de las mejores Pokémon de tipo bicho, muy querida por muchas niñas. Aunque siguen el principio de puntuar únicamente en función de cómo se entrenó al Pokémon, los humanos somos seres emocionales y las cosas bellas siempre serán amadas. Por lo tanto, los dos Beautifly batiendo sus alas eran Pokémon extremadamente populares entre los espectadores aficionados que estaban allí principalmente para presenciar el espectáculo. El público enloqueció. El Beautifly de Sora fue el primero en moverse. Comparado con el tranquilo Beautifly de Terence, el oponente, que creció en la naturaleza, parece algo impaciente y lleno de energía salvaje. Viento plateado. Sora dio la orden, y su Beautifly ejecutó de inmediato su movimiento característico. Viento plateado es el movimiento que mejor muestra el encanto de Beautifly. Ignora eso. Sorprendentemente, la orden de Terence fue confusa. Mientras se acercaba el torbellino plateado, Beautifly de Terence permaneció allí obedientemente, como si esperara la llegada de la tormenta. La Beautifly del competidor Terence fue llevada por el viento plateado. Vivian estaba atónita. No. No se lo llevaron. Eso es todo. Al entrar en el viento plateado de su oponente, Beautifly fue arrastrada por la fuerza del viento, pero debido a su perfecta sensibilidad a las corrientes de aire, no sufrió ningún daño. Encontrando fácilmente una abertura en el viento plateado de su oponente, aprovechó la abertura y la fuerza del viento para completar una danza elegante. Cosa. En el preciso instante del choque entre los movimientos, los puntos de atractivo de Sora disminuyeron instantáneamente. Su propio movimiento contrastaba con la actuación de su oponente, y en este encuentro, Sora fue completamente derrotado. Hermoso. Sora se aferró a su vestido blanco, su carita presa del pánico mientras miraba los puntos de atractivo disminuidos, perdida. También utilizaremos Silver Wing. A medida que los puntos de atractivo de Sora disminuían, Terence tomó el mando. Viento de plata. Ante los ojos del público y los jueces, Terence optó por contraatacar. Si el viento plateado de Beautifly de Terence podía causar daño a su oponente, por lo tanto, debido al enfrentamiento anterior, los puntos de atractivo de Sora volverían a disminuir. El mismo Pokémon, el mismo movimiento, pero el oponente lo ejecutó con mayor maestría. Sin duda, el oponente tiene la ventaja, aferrándose firmemente a sus puntos fuertes. Aunque pueda parecer el mismo viento plateado, en términos de fluidez, se podría notar que Beautifly de Terence lo ejecutó con más habilidad. Además, si las escamas polvorientas de Beautifly de Sora, mezcladas con el viento, parecían nieve fina, entonces el lado de Terence era como una ventisca, con escamas polvorientas que llenaban todo el camino del viento. Muy cohesionado. Bien organizado. La jueza Joy asintió. La diferencia entre los movimientos de Beautifly de Terence y Sora radicaba en sus escamas polvorientas. Por parte de Terence, las escamas pulverulentas estaban diseñadas para aprovechar el viento y potenciar su capacidad cortante. Desde una sola escama pulverulenta hasta una combinación de varias, se expandían constantemente causando daño. Pero por parte de Sora, el viento plateado no era ordenado. La trayectoria de las escamas polvorientas era caótica y Beautifly no podía controlar la velocidad del viento ni el flujo de aire lo suficientemente bien como para permitir que las escamas polvorientas cumplieran su verdadero propósito. Evítalo. Esta vez, el Beautifly de Terence no ejecutó su ataque con especial rapidez. Bajo la atenta orden de Sora, el Beautifly del oponente lo esquivó por poco. Sin embargo, cosa. Debido a la comparación previa de Silver Wing entre ambos bandos, los puntos de atractivo de Sora han disminuido una vez más. Esta es la verdadera esencia del concurso Pokémon. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 166. Dirigiendo la batalla. La batalla duró 2 asaltos, desatando la euforia entre el público. El dominio abrumador de Terence dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué debo hacer? Sora miró sus puntos de apelación, que se habían reducido a la mitad, sin saber cómo reaccionar. Beautifly, usa Silk Shot esta vez. Incapaz de igualar a Beautifly de Terence en el control del viento, Sora cambió de estrategia, con el objetivo de usar Silk Shot para buscar una oportunidad. Si había algo que le daba a Sora alguna confianza en su Beautifly, era Silk Shot. Su Beautifly tenía su propia interpretación única del uso del Silk Shot. Sí. Velocidad, potencia, resistencia, coordinación, a juicio de los jueces, este hilo de seda fue sin duda excelente. Sin duda, la Beautifly de Sora tenía una ventaja única, ya fuera en su proceso de crecimiento o, mejor aún, en el entorno en el que vivía. Recursos. Las frutas, la vegetación y el entorno externo que sean beneficiosos para el crecimiento del Pokémon favorecerán su desarrollo. Así como un Magikarp en el océano es más poderoso que un Magikarp en un arroyo. En cuanto a resistencia, color, viscosidad y longitud, este hilo de seda destacó excepcionalmente entre sus pares.
Durante la prueba principal, la seda de Beautifly logró atravesar la tormenta, haciendo que el frisbee volara con precisión, demostrando así su dominio de este movimiento. En circunstancias normales, esta sería una jugada que otorgaría puntos extra. Sin embargo, las acciones de Terence en Beautifly destrozaron por completo la confianza de Sora. Al ver esto, el Beautifly de Terence también usó disparo de seda, pero este hilo de seda no era para atacar, ni tenía la misma longitud que la seda del Beautifly de Sora. Era solo un pequeño segmento, lo suficiente para que Beautifly se envolviera sobre sí misma. 1, 2, 3, y más hilos comenzaron a envolver a Beautifly. Entonces, Beautifly comenzó a girar, usando la danza del temblor. Las delicadas piezas bucales de Beautifly se convirtieron en sus manos, y los hilos de seda se transformaron en látigos rígidos. Con una danza grácil, misteriosa y hermosa, Beautifly, en ese instante, era como una peonza gigante que se transformaba rápidamente en un muro impenetrable. Foto. El disparo de seda Beautifly de Sora impactó en la parte superior blanca, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de atraparla antes de ser deformado por la rotación de alta frecuencia, perdiendo así su potencia. ¿Cómo es posible? Sora miró la blusa blanca con incredulidad. Jamás imaginó que la seda pudiera usarse así. ¡Wow! Una defensa muy inteligente. El competidor Terence, usando el mismo movimiento, contrarrestó las tácticas del competidor Sora. Vivian miró a Terence con asombro, sin poder creer que este joven poseyera tal habilidad, comparable a la de los experimentados coordinadores veteranos. La combinación de hilos de seda y la danza del temblor. Bajo la capa blanca de alta frecuencia, no existía absolutamente ninguna posibilidad de que la seda Beautifly de Sora se rompiera. Sin mencionar que la resistencia de la seda de Beautifly de Terence no necesariamente es inferior a la de su oponente. Combinado con la amplificación de danza del temblor, aumentó significativamente la velocidad de Beautifly. La velocidad es poder. La seda, inicialmente suave, se volvió deslumbrante después del entrenamiento del entrenador, al alcanzar este nivel. Sin embargo, también tiene una debilidad, señalaron los jueces. Aunque esta, camiseta blanca, lucía magnífica, parecía que solo podía resistir movimientos como el Silk Shot. Si se tratara de lanzallamas, impacto trueno, rayo de hielo o mega patada voladora, no habría la más mínima posibilidad de que esta camiseta blanca sobreviviera. Pero aún así, los jueces miraron a Terence con renovada admiración. Porque esto indicaba que Terence creó este método en tan solo unos segundos para contener el movimiento de la otra Beautifly. Excelente percepción, juicio sereno. Timbre. La puntuación de Sora disminuyó una vez más, quedando solo una pequeña cantidad. En ese momento, hasta un tonto podía ver la flagrante disparidad. La batalla entre Sora y Terence no tenía ningún suspenso. De principio a fin, Terence controló toda la batalla. Si el Pokémon de Sora no hubiera sido Beautifly, a Terence no le habría resultado tan fácil, pero con Beautifly como oponente, Terence no tiene ninguna razón para perder. No se atrevía a afirmar que su conocimiento de Beautifly era el mejor, pero le dedicaba un esfuerzo y una pasión considerables. La diferencia de fuerza entre los dos Beautifly era demasiado grande, lo que provocó que uno de ellos dominara la situación desde el principio. Terminó. Tras la danza del temblor, el estado de Beautifly experimentó un cambio profundo, elevando su fuerza a otro nivel. Originalmente, su poder ya era mayor que el de Beautifly de Sora, pero después de la amplificación, la victoria se volvió fácil. Los puntos de atractivo de Sora estaban casi agotados. En esta situación, Terence solo necesitaba derrotar contundentemente a su oponente, dejándolo incapacitado para seguir luchando. Ante el Beautifly desatado de Terence, Sora apenas tenía fuerzas para seguir luchando. Con un último din, sus puntos de atractivo se redujeron a 0. Terence gana. Si bien para el público fue sin duda una batalla devastadora, los jueces no lo vieron de esa manera. Cuando el Beautifly de Sora usó viento plateado, el Beautifly de Terence respondió con un viento plateado aún mejor. Cuando el Beautifly de Sora atacó con disparo de seda, el Beautifly de Terence demostró una habilidad superior con disparo de seda, contraatacando mientras se fortalecía. Creando así una situación favorable para la posterior supresión. Al mismo tiempo, utiliza constantemente las reglas del concurso Pokémon para reducir la puntuación del oponente. Esta fue una batalla decisiva. Una competición de orientación se centra en la orientación más que en buscar una victoria rápida. Como guía, Terence siempre dejaba espacios libres, lo que permitía a Beautifly ralentizar la ejecución de sus movimientos, dándole a Sora mucho margen para actuar. La premisa de una competición de orientación es que un bando debe tener un alto nivel de habilidad, mientras que el otro debe tener suficiente percepción. De lo contrario, la competición pierde su sentido. A juicio de los jueces, esta batalla de competición contenía la esencia de una batalla de orientación. En cuanto a nivel de cría, el Beautifly de Terence tenía sin duda una ventaja abrumadora. En términos de fuerza, el Beautifly de Sora no tenía rival. Pero en esta situación, Terence contrarrestó pacientemente los movimientos de su oponente con los mismos, recordándole sus debilidades. Esto requirió una dedicación absoluta a la batalla y un alto nivel de habilidad. Ya fuera el viento plateado al principio o la improvisada copa blanca, todos eran indicadores de la Beautifly de Sora. ¿Conoce Terence a su oponente? Los jueces estaban perplejos. Al dirigir la batalla, Terence no necesitaba esforzarse tanto en eso. Dado el nivel de habilidad de Terence, debería haber muchas maneras más fáciles de ganar. Sin embargo, los jueces también vieron con buenos ojos esta situación. Desde el juicio inicial, Sora era una novata con un potencial considerable. Les complació ver a una coordinadora experimentada dispuesta a guiar a una principiante como ella. Todo esto sirvió de combustible para el crecimiento de los coordinadores Pokémon y los concursos. De hecho, Terence estaba dispuesto a participar en la competición de orientación, en parte porque ya había conocido a Sora, además de por su aguda percepción y el hecho de que ella también tuviera una Beautifly, lo que le recordaba sus primeros viajes. Ambos tuvieron a Beautifly como su Pokémon inicial, ambos comenzaron sus viajes como entrenadores Pokémon con Beautifly como su Pokémon inicial. Así que, al llegar a la etapa de coordinador, Terence no pudo evitar sentir la necesidad de guiar a este compañero recién llegado.
Capítulo 167. Tierra eléctrica. Continuación de la conferencia Verdantorf. Sin embargo, el siguiente oponente de Terence, conociendo su fuerza, se mostró aún más nervioso y tímido que Sora. Esto permitió a Terence derrotar a su oponente incluso con más facilidad que en la primera batalla del torneo, avanzando sin problemas a la final. El rival de Terence en la final también era bastante fuerte, pero no estaba de buen humor porque la votación inicial le otorgó a Terence un gran número de seguidores. Por lo tanto, quienes apoyan a Terence en la final serán más numerosos que quienes lo apoyan en la final. Esto generó sutilmente una enorme presión sobre el oponente de Terence. Tras ganar el segundo combate, Terence bajó de la arena y se dirigió al vestíbulo. De repente, vio una figura de pie en el pasillo. Con su larga melena lisa de color crema y su vestido blanco, destacaba en el oscuro pasillo. Terrence-senpai. Al ver que Terence bajaba, Sora se acercó a él con entusiasmo. Tras dudar un rato, finalmente se decidió. Esta vez, Sora no trajo consigo su inseparable conejo de peluche negro. En cambio, se plantó frente a Terence, abandonando su actitud dócil habitual. Por favor, acéptame como tu discípulo. En su bello y delicado rostro, sus ojos mostraban una mirada algo esquiva, pero, al final, su mirada se fijó en el rostro de Terence. Al presenciar la batalla de Terence, el inexperto Sora anhelaba brillar como él algún día. ¿Aceptarla como discípula? ¿Qué le pasó? ¿Tomó la medicina equivocada o algo así? Al mirarla con expresión de impotencia, Terence no creía tener la habilidad suficiente para aceptar un discípulo. Además de carecer de las habilidades necesarias, tampoco tenía tiempo para ello. Terence la rechazó sin posibilidad de negociación y se dirigió directamente al vestíbulo. Guiarla durante la batalla del concurso ya era su límite. En el pasillo, algo oscuro, solo quedaba Sora, atónita. Ante el rechazo, aunque estaba preparada, pero... Durante la competición había ruido por todas partes, así que Terence se tapó los oídos y se quedó solo en silencio. Rechazar a Sora era normal, a su edad, la relación maestro-discípulo no era más que una broma. Como ambos siguen siendo adolescentes, aunque Terence quisiera, no tendría la energía suficiente. Sencillamente, no tiene el tiempo, los recursos ni la experiencia necesarios para transmitirle sus supuestos conocimientos. Simplemente aprendió algunas cosas antes que otras, pero mientras Sora estuviera dispuesto a esforzarse en Beautiful, comprender esas cosas era solo cuestión de tiempo. Cada año llegaban muchos recién llegados como Sora, e incluso había otros peores que ella. Algunas de estas personas maduraron gradualmente a través de viajes continuos o adquirieron experiencia a través de contratiempos. También existía un segmento de la población que, debido a diversos factores, tuvo mucha suerte y obtuvo oportunidades importantes, lo que facilitó su crecimiento. Si una persona viaja con un excelente criador, un entrenador excepcional, incluso si desconoce el conocimiento sobre Pokémon, al ser influenciada por ellos y ayudada por sus compañeros, puede madurar gradualmente. ¿Verdad? Terence. 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 Los aplausos de la multitud fueron como un maremoto, ensordecedores. Vivian se situó en el centro de la arena y pronunció el comentario final. Los dos competidores ya han entrado a la arena. En la final de la conferencia Verdantorf, el ganador recibirá la cinta Verdantorf. Estoy seguro de que todos están ansiosos por saber el resultado del partido, ¿verdad? Terence y su oponente, un joven de unos 20 años, se miraron a lo lejos. Tras un instante, Terence apartó la mirada y ambos sacaron sus Pokéball simultáneamente. Dado que ambos competidores parecen bastante tranquilos, comencemos el partido de inmediato. Comienza la cuenta regresiva de 5 minutos. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! El Pokémon del oponente era un Pokémon canino con ojos rojos, 4 patas y pelaje azul, con color amarillo en la cabeza y parte del cuerpo. Manétrico. Dado el tipo de enfrentamiento, la forma evolucionada de Electrique significa que esta no será una batalla fácil para Beautiful. Pero la tipografía no lo representa todo. El Manectric del joven sí que tiene habilidades especiales. Comenzó la batalla creando terreno eléctrico y nubes de tormenta, atrapando a Beautiful entre el suelo y el cielo. Gracias a las chispas que emitía la melena de Manectric y a la interacción entre el terreno eléctrico y las nubes de tormenta, se creó la ilusión de que todo el cielo estaba lleno de corrientes eléctricas. Parecía que cualquier mínimo movimiento de Beautiful desencadenaba una parálisis provocada por las corrientes eléctricas. El oponente ejecutó este movimiento con gran destreza. Manectric, como un rey que controla el trueno, exhibió con arrogancia su fuerza ante Beautiful. Al principio, el equipo de Terence perdió impulso. Esta combinación de movimientos redujo los puntos de apelación de Terence antes de que pudiera contraatacar. Manectric es realmente difícil de vencer, admitió Terence, pero su oponente olvidó una cosa. Esto es un concurso Pokémon, no una batalla tradicional. En comparación con un coordinador, a ojos de Terence, el oponente parecía más bien un entrenador tradicional, que simplemente atacaba sin descanso. Entre las nubes de tormenta y el terreno eléctrico, las corrientes eléctricas se extendían como serpientes eléctricas, silbando entre chispas. Cuando Manectric desató su poder, una serie de relámpagos se propagaron por el campo de batalla, todos dirigiéndose hacia Beautiful. Originalmente, se trataba de una serie de acciones legales, pero no surtieron efecto en Beautiful, lo que volvió loco al joven. Oye, ¿solo eres bueno esquivando? El joven enfadado miró a Terence con indignación. Esto era completamente distinto al estilo de lucha que Terence había usado anteriormente. ¿Crees que soy estúpido?, dijo Terence con disgusto. El oponente obtuvo una doble ventaja con el campo eléctrico y la nube de tormenta desde el principio. Por lo tanto, intentar un enfrentamiento directo sería inútil. Utilizando la percepción del flujo de aire, Beautiful esquivó con éxito el rayo del oponente. Sin embargo, las corrientes eléctricas estaban muy concentradas. Aunque Beautiful esquivó bien, no pudo evitar recibir un impacto. Al ver que los puntos de atractivo de Terence volvían a bajar, el joven se alegró. Pero apenas un minuto después, Electric Terán desapareció gradualmente, dejando a un desconcertado Manectric en el suelo.
Sin la amplificación del terreno eléctrico, los movimientos de tipo eléctrico tendrían aún más dificultades para llegar a Beautiful. Además, el oponente descubrió que, a pesar de usar esos poderosos movimientos varias veces, solo lograron golpear a Beautiful una vez. Tienes potencia, pero te falta precisión, y tu velocidad necesita mejorar, sonrió Terence. Magnífico, tormenta de viento. Tras ser alcanzada por un rayo, Beautiful no se sentía nada bien, pero un rayo no pudo mermar su espíritu de lucha. ¿Explosión? Este anuncio dejó a todos perplejos, al público, a los jueces, al locutor y al joven. ¿Qué efecto podría tener Ventania, este movimiento, sobre Manectric? La respuesta es ninguna. La ráfaga no afectó a Manectric. Beautiful voló suavemente hacia arriba, batiendo sus alas y creando ráfagas de viento de apariencia débil. Manectric sintió el viento y ni siquiera pensó en cambiar de dirección. Era muy débil, no tan fuerte como los vientos de una tormenta. Capítulo 168. Cinta de césped verde. ¡Guau! ¡Guau! Sin embargo, para asombro de todos, este viento débil y tenue, aunque no dañó a Manectric, barrió el suelo con capas doradas, cubriendo toda la arena con una niebla amarilla. ¡Aobo! Como si hubiera inhalado accidentalmente algo desagradable, los ojos de Manectric se abrieron de par en par, gimiendo de dolor. ¿Qué ha pasado, Manectric? Exclamó el joven, conmocionado. La niebla amarilla era polvo aturdidor. Mientras esquivaba los ataques de su oponente, Beautiful volaba ágilmente, esparciendo gradualmente una gran cantidad de polvo aturdidor en varios lugares. Debido al campo magnético creado por el terreno eléctrico, estas partículas granulares de polen del polvo aturdidor pasaron desapercibidas al ser absorbidas por el suelo, acumulándose gradualmente a partir de unas pocas partículas hasta formar una fina capa. Cuando el terreno eléctrico se desvaneció, estos polvos aturdidores se desprendieron del suelo y volvieron a activarse. Al usar el ataque vendaval, toda la arena se llenó instantáneamente con la niebla de polvo aturdidor. Y Manectric, al inhalar el polvo aturdidor, cayó inevitablemente en un estado de parálisis. Ante el hilo de seda que se aproximaba, el joven le ordenó en voz alta que lo esquivara, pero Manectric no pudo superar la parálisis nerviosa y física confiando únicamente en su fuerza de voluntad. Y sus movimientos se volvieron más lentos. Desde el principio, Terence nunca tuvo la intención de enfrentarse directamente a su oponente cuando éste creía que lo estaba inmovilizando con terreno eléctrico. En cambio, utilizó terreno eléctrico para tenderle una trampa con polvo aturdidor. Ahora, Manectric había caído en la trampa, enredado entre capas de hilos de seda Gigadran. A medida que la energía se le drenaba continuamente, la expresión de Manectric se volvía cada vez más inexpresiva. Cosa. Todos estos cambios ocurrieron en un instante, y la mayor parte del público ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido. Solo los 3 jueces pudieron comprender claramente por qué se había producido un cambio tan drástico en tan poco tiempo. Gigadran, la manipulación de polvo aturdidor mediante flujo de aire. Atado por los cables, Manectric yacía débilmente en el suelo, enfrentándose no solo a la absorción de energía, sino también a la invasión de polvo aturdidor en su nariz y boca con el aire soplado. El joven sudaba profusamente por la ansiedad. Hizo todo lo posible por liberar a Manectric de la trampa, pero consideró que esos movimientos eran absolutamente despreciables. Atado y continuamente infundido con polvo aturdidor, junto con gigadrenaje agotando su resistencia, viendo cómo los ojos de Manectric se oscurecían. El joven no pudo soportar ver cómo sus puntos de atractivo disminuían gradualmente al recordar a Manectric. Eso es todo, murmuraron los jueces. El público. En esta batalla, Terence cambió inesperadamente su estilo anterior, ganando con una táctica extremadamente despreciable. He perdido, el joven bajó la cabeza, con el rostro enrojecido. La derrota era terrible, sin posibilidad de contraataque. El heroico ataque del principio ahora parecía volverse en su contra. Terence-senpai. En el vestíbulo, Sora observó con una extraña mezcla de emociones cómo Terence lograba la victoria, y su estado de ánimo después de ser rechazado por la otra parte, de repente mejoró un poco. E incluso sintió un poco de alivio. Y Terence, el origen de todo esto, obviamente no le dio mucha importancia. Para él, ganar era suficiente. ¿Acaso no es también una prueba de coordinación Pokémon el hecho de aplicar silenciosamente una capa de polvo paralizante? En cuanto a dominar el momento preciso para usar gigadrenado, controlar la combinación de disparo de seda y usar corrientes de aire para lanzar polvo paralizante. Todo esto demuestra a la perfección su dominio del movimiento, una clara muestra de su destreza. Sin duda, los jueces también deberían ser capaces de apreciar la complejidad de todo ello. En efecto, la batalla de Terence en esta ronda cambió la perspectiva de 2 jueces sobre él. Inicialmente pensaban que los estilos de batalla extravagantes como Electric Whirlwind, Silver Meteor Shower y Whip Spinning Top eran su fuerte. Sin embargo, estaban equivocados. Terence sobresale en el control preciso de las batallas, gracias a su profundo conocimiento de los Pokémon rivales y sus movimientos, así como de los suyos propios. Su notable habilidad reside en adaptar con destreza sus movimientos a cualquier situación. Tal como dijo el profesor Julian. Ya sea creación, coordinación o mando, todas estas son habilidades fundamentales de un entrenador. No deberías limitarte a las etiquetas de creador, coordinador o entrenador y elegir otro aspecto solo porque odies uno. Cuando domines las 3, creación, coordinación y mando, entonces podrás ser considerado un excelente formador. Terence, quien apareció en este escenario como coordinador, claramente lo logró. Al comprender el terreno eléctrico y usar su habilidad como arma, demostró el conocimiento acumulado como creador. El control meticuloso de Beautiful al lanzar continuamente esporas aturdidoras sobre el cuerpo de Manectric demostró una notable capacidad de coordinación. Y el mando estaba integrado en cada aspecto de esta batalla, y cada orden y cada acción de Beautiful reflejaban las decisiones del entrenador. Sin menoscabar ninguna de las cualidades que debe poseer un entrenador, aunque actualmente Terence es identificado como entrenador a ojos de los demás, a ojos de los jueces, también es un coordinador excepcional. Impecable en todos los aspectos.
Nadie ridiculizaría a un entrenador por tener habilidades de crianza de alto nivel, y nadie criticaría a un coordinador por tener Pokémon excepcionalmente fuertes. Para un entrenador o coordinador, es importante destacar su enfoque sin descuidar ninguna de las cualidades básicas de un entrenador. Solo así los demás podrán apreciar verdaderamente los aspectos brillantes de esta profesión. Evidentemente, Terence hizo exactamente eso, y por eso captó rápidamente la atención de los jueces en el menor tiempo posible. Ya tenemos ganador. Mientras Vivian gritaba, el público, que había apoyado a Terence desde el principio, aplaudió con entusiasmo. La actuación de Terence en la batalla les dio una respuesta satisfactoria. Si no ocurre nada inesperado, la expectación y la satisfacción que generó la victoria de Terence probablemente aumentarán su simpatía hacia él, lo que se traducirá en un apoyo continuo. El concurso Pokémon de Ciudad Verdantorf, la conferencia Verdantorf, termina aquí. Y el ganador de la cinta Verdantorf es, el concursante Terence. Felicitémosle con un caluroso aplauso. Aunque se trata solo de un concurso Pokémon a nivel de ciudad, ganar la primera cinta en Hoenn emocionó mucho a Terence. Si continúa al mismo ritmo y consigue las 4 cintas restantes de una sola vez, tendrá en sus manos el boleto para el gran festival. Al igual que aquella vez en el concurso Pokémon de Sinnoh, Terence, un desconocido que apareció de la nada, una cara nueva en el panorama de los concursos Pokémon. No es de extrañar que recibiera mucha atención del público que apoya los concursos Pokémon y a los coordinadores. Ya sea como admirador, competidor o retador. En resumen, esta conferencia de Verdantorf anunció por completo el camino de Terence para dominar el concurso Pokémon de Hoenn. Capítulo 169. El equipo completo. Tras finalizar la conferencia de Verdantorf, Terence escapó inmediatamente. Ni siquiera Sora, que quería buscarlo, pudo dar con su paradero. Terence, tras abandonar la ciudad de Verdantorf, ha fijado como próximo destino la ciudad de Rustboro. A corto plazo, Ciudad Rustboro seguirá organizando concursos Pokémon. Al norte de Ciudad Rustboro se encontraban las cataratas Meteoro, al sur el bosque Petalburg y al este el túnel Rustorf. Con la construcción del túnel Rustorf en Ciudad Verdantorf, el viaje a Ciudad Rustboro se volvió mucho más cómodo. Aunque el túnel de Rustorf es artificial, aún conserva vestigios de la naturaleza, con algunas piedras rotas esparcidas de forma casual a lo largo del camino. Además, la niebla impregnaba la cueva, creando una atmósfera algo sombría. Sin embargo, la niebla no afecta significativamente la navegación, aún es posible ver el camino con claridad. El túnel de Rustorf era un túnel solitario situado en el interior de una enorme montaña. Para mayor comodidad, algunas personas utilizan esta ruta entre Rustboro City y Verdantorf City. Cuando Terence entró en el túnel Rustorf, se encontró casualmente con otros 2 entrenadores. Estos 2 entrenadores parecían desconocidos. Los 3 se saludaron y decidieron viajar juntos a través del túnel de Rustorf. Hay un Geodude solitario. Mientras Terence avanzaba por el túnel Rustorf, divisó un Pokémon detrás de varios montones de rocas. Geodude parecía una roca redonda y gris con brazos musculosos y bien desarrollados, casi indistinguible de una roca común cuando estaba bien escondido. Antes de entrar en el túnel de Rustorf, Terence tuvo una reunión interna con sus Pokémon mientras los alimentaba, centrándose principalmente en Mismagius. Aunque es problemático, necesitamos un nuevo miembro para el equipo. Mismagius demostró comprensión y ahora tenía una tarea adicional, estar atento a los Pokémon salvajes que aparecieran cerca. En la Casa Encantada, Mismagius observó a muchos Pokémon estudiantes. Además, dado que Terence es un criador, desarrolló sus propios métodos para observar Pokémon. Como mínimo, podría utilizar sus habilidades de ilusionismo para alguna investigación. Si lograba obtener el título de coordinador principal, Terence planeaba presentarse al examen de graduación de la Academia Crown. Tras graduarse con éxito, aún le quedaba una cosa por hacer. Esta tarea puede no ser más fácil que conseguir el título de coordinador senior, pero su importancia es de otro nivel. A diferencia de los concursos Pokémon, que solo requerían un Pokémon, el gran festival requería un equipo estándar de 6 entrenadores. Así pues, la siguiente tarea de Terence consistía en asegurarse de que su equipo estuviera completo, alcanzando al menos el número máximo de Pokémon, para que no quedaran huecos en su equipo. Actualmente, Terence tenía a Beautifly, Altaria, Mismagius y Growlithe, sumando un total de 4 Pokémon. En otras palabras, en el plazo de un año, antes de que terminara el gran festival, tenía que reunir 6 Pokémon. Además, estos 6 Pokémon no podían ser demasiado débiles, debían complementar y mejorar el equipo de Terence, en lugar de frenarlo. Mismagius expresó su confianza, ya que solía pasear al aire libre y observar Pokémon era pan comido para él. Sin embargo, lo que más le preocupaba a Mismagius era si las finanzas de Terence serían suficientes para alimentar a los nuevos Pokémon después de capturarlos. Este asunto no solo preocupaba a Mismagius, incluso Altaria y otros tenían opiniones al respecto. Jaja, no te preocupes, se rió Terence, evitando responder directamente a las preguntas del Pokémon. Capturar Pokémon también es un arte. Si un entrenador común y corriente capturara un Snorlax, sin importar cuán raro o poderoso sea, la carga que supone alimentar a un Pokémon así probablemente abrumará al entrenador. Sin embargo, si el entrenador tuviera un Tangrowth, siempre y cuando resolviera las necesidades de suministro de energía de Tangrowth, se solucionaría aproximadamente el 80% del problema de alimentación de Snorlax. Tangrowth, al ser un Pokémon de tipo planta, tenía la importante ventaja de absorber la luz solar para complementar su energía. Así pues, aunque no garantizaría una nutrición completa, al menos no sería peor que criarlos en estado salvaje. Además, podría solucionar el problema del hambre de los Pokémon, lo que hace que este enfoque sea encomiable. En teoría, los Pokémon de especies inherentemente más fuertes tienden a ser más difíciles de criar, pero esta no es una regla absoluta. Pokémon como Heracross, que pertenecen al tipo bicho, tienen un carácter apacible y son ideales para que los entrenadores los críen. Además, sus necesidades alimenticias son sencillas y no son quisquillosos con la comida.
A pesar de ser Pokémon poderosos con cinturas y piernas fuertes y garras afiladas, pueden vivir felices simplemente alimentándose de savia y néctar de árboles. El entorno natural de este mundo era excelente. En casi cualquier lugar, se podían encontrar árboles frondosos y grupos de flores. Sin embargo, Pokémon como Heracross estaban destinados a ser raros y, debido a que vivían en grupos, no eran fáciles de capturar para los entrenadores. ¿Hay alguien más fuerte que Geodude? Tras recibir la información de Miss Magios, Terence asintió. Esto estaba dentro de sus expectativas. Sin una suerte excepcional, encontrar y capturar un Pokémon potencialmente extraordinario en estado salvaje era, sin duda, todo un reto. En general, los Pokémon con buen potencial, aparte de algunas mutaciones genéticas y cambios inesperados causados por el entorno, se debían principalmente a la genética. Considerando la baja proporción de Pokémon poderosos en estado salvaje, las probabilidades de encontrar un Pokémon salvaje con un potencial tremendo, heredado de sus padres, eran aún menores. La razón por la que las familias con mayores recursos económicos suelen solicitar los Pokémon iniciales proporcionados por la liga es esta. Independientemente de la alimentación posterior del entrenador, incluso si estos Pokémon iniciales crecieran con normalidad, no se debilitarían demasiado. En cuanto a las familias más adineradas, algunas incluso estaban dispuestas a gastar recursos para contactar con entrenadores como líderes de gimnasio o miembros del alto mando, con el objetivo de obtener crías de sus Pokémon principales. En este caso, Terence tuvo suerte. Consiguió a Altaria, un Pokémon con buen potencial, sin gastar mucho, lo que le ayudó mucho en el camino que tenía por delante. En ese caso, ya no hay necesidad de centrarse en el desarrollo de Pokémon, dijo Terence. La diferencia más significativa entre los Pokémon adultos y los Pokémon en crecimiento radica en sus formas evolutivas. Con la excepción de algunos Pokémon que no siguen la teoría de volverse más fuertes a través de la evolución es la vía más simple y directa para que los Pokémon crezcan, un hecho reconocido por todos. Los Pokémon adultos y los Pokémon en crecimiento presentan diferencias notables. La probabilidad de encontrar Pokémon adultos en lugares remotos es baja, e incluso si un entrenador los encuentra, debe considerar si tiene la fuerza suficiente para capturarlos. Pokémon como Altaria en el Monte Chimenea y el líder Sploud en la cordillera del túnel Rustorf eran ejemplos de ese tipo de Pokémon. Crecer en contacto con la naturaleza no fue fácil, pero al mismo tiempo, forjó su fortaleza. Capítulo 170. Escuela de Formadores. Aunque los Pokémon siguen creciendo, la mayoría de los que capturan los entrenadores, como Pie y Geodude que se encuentran en los caminos, requieren muchos cuidados para desarrollarse correctamente. La fuerza de la mayoría de los entrenadores solo les sirve para capturar este tipo de Pokémon. Sin embargo, la desventaja es que estos Pokémon generalmente tienen poco talento. A pesar de ser comunes y estar muy extendidos, criarlos adecuadamente representa un desafío importante para los entrenadores. Por otro lado, los Pokémon con un gran potencial que aún no habían alcanzado su máximo desarrollo, como Swablu en aquel entonces, claramente contaban con un poderoso Altaria que los protegía, lo que dificultaba su captura. La cantidad de Pokémon débiles y comunes es extremadamente grande, y se puede decir que forman la estructura básica del nivel más bajo de la naturaleza. Por otro lado, los Pokémon poderosos, capaces de dominar un territorio, están por encima de estos Pokémon comunes. Estamos a punto de entrar en el túnel Rustorf. Este túnel está habitado por al menos docenas de Geodude, pero ni rastro de Gravel. Ya te puedes imaginar lo atractivos que resultan los Pokémon completamente evolucionados para los entrenadores. Si las condiciones lo permiten, Terence prefiere capturar Pokémon jóvenes, incluso comenzando por criar huevos Pokémon. Disfruta del proceso de cría y también busca formar un fuerte vínculo con los Pokémon durante este viaje. Esto es algo de lo que carecen los entrenadores que solo buscan Pokémon poderosos. Sin embargo, esto no significa que sea la mejor opción. También hay entrenadores que buscan Pokémon poderosos, y su carisma y fuerza pueden hacer que estos Pokémon se sometan y obedezcan sus órdenes, lo que puede acelerar enormemente su crecimiento. Pero capturar Pokémon del nivel de Altaria, en el Monte Chimenea, es bastante difícil. Cuanto más maduro es un Pokémon, más maduros se vuelven sus pensamientos. La sumisión a los humanos suele ser propia de aquellos Pokémon comunes que tendrían dificultades para sobrevivir en estado salvaje. Cuando alcanzan el poder suficiente para vivir en estado salvaje, no hay razón para que se conviertan en Pokémon humanos. Y aunque no puedan ganar una batalla, siempre pueden escapar. La zona del túnel de Rustorf es inmensa, y el hecho de que los Pokémon puedan seguir deambulando por un túnel artificial es prueba de que muchos Pokémon viven en esta zona. Pero ahora mismo no es el momento de adentrarse en las montañas para encontrar el Pokémon deseado. Aunque hubo prisa, aún le queda un año. Ese tipo de cosas dependen del destino. ¿A alguno de ustedes le gustaría pelear? Tras salir del túnel de Rustorf, uno de ellos sugirió una batalla, ya que no había suficiente espacio dentro del túnel. Pero tan pronto como se marcharon, el campo abierto y el terreno se convirtieron en un campo de batalla al aire libre perfecto. Sería una pena no tener una batalla en este lugar. Entonces los dos comenzaron a pelear, y Terence, usando una excusa, se despidió de ellos. Aquí hay varios entrenadores. Quizás debido a que esta zona se encuentra al borde de la cordillera y hay muchos Pokémon deambulando por ella, el número de entrenadores aquí ha aumentado significativamente. Había entrenadores con ropa de montaña y otros con pantalones cortos muy chulos. En resumen, Terence conoció a algunas personas por el camino. De forma similar a la razón anterior, el campo abierto y el terreno lo convierten en un campo de batalla al aire libre perfecto. Quizás otra razón sea que hay pocos lugares para combatir en la ciudad, por lo que estos entrenadores se reúnen aquí para perfeccionar sus habilidades de combate. Terence, que se disponía a reabastecer el centro Pokémon, fue llamado repentinamente. Al darse la vuelta, Terence vio a un joven al que no reconoció. Aunque no le quedó del todo claro, a Terence le resultaba familiar aquel joven. Las palabras posteriores del joven confirmaron por completo las sospechas de Terence. Claramente, el motivo por el que el joven llamó a Terence fue porque él también lo encontraba familiar.
El hecho de que dos personas estén emparentadas puede ser una coincidencia, pero si ambas se reconocen, probablemente no sea casualidad. Tras una cuidadosa reflexión, ambos descubrieron finalmente la identidad del otro. Hace casi 2 años, durante el incidente del túnel de Rustorf, tuvieron un breve encuentro. El joven se llama Ayue y es aprendiz en el gimnasio de Rusboro. En aquel entonces, junto con otros 3, él, Terence y el resto se toparon con el problema causado por Bismuth. Mucho tiempo sin verlo. Se saludaron con sonrisas. Aunque Terence y Ayue no tenían una conexión profunda, eran entrenadores que se conocieron por casualidad. Al enterarse de que Terence estaba allí para participar en un concurso Pokémon, Ayue se sorprendió al principio, pero finalmente decidió hacer de guía y mostrarle Ciudad Rusboro. Tras una breve conversación, Terence se dio cuenta de que Ayue tenía una personalidad muy cálida. Teniendo en cuenta que el concurso Pokémon aún estaba lejos, Terence no rechazó la oferta y le expresó su gratitud. Sin embargo, lo más urgente en ese momento era registrarse para obtener alojamiento en el centro Pokémon. Entonces, Terence, ¿qué lugar te gustaría visitar primero? ¿Qué tal la Academia Rusboro? Cuando se mencionó el gimnasio Rusboro, Ayue sonrió. Para serte sincera, el gimnasio Rusboro tiene una nueva entrenadora, y es mi compañera de menor rango. Como oriundo del gimnasio Rusboro, Ayue le tiene un cariño especial. Su tono cambió notablemente al hablar del gimnasio Rusboro. De hecho, incluso animó a Terence a participar en la batalla de gimnasio. Junior. Sin embargo, Terence cambió rápidamente de tema, mencionando otras palabras clave en las palabras de Ayue. Sí, la escuela de entrenadores. Antes de unirme al gimnasio de Rusboro, estudié en la escuela de entrenadores de la ciudad de Rusboro. Y esta escuela también está financiada por la escuela secundaria Rusboro. Terence recordó cuidadosamente y descubrió que una situación similar había ocurrido en Ciudad Punta Neve, en Sinnoh. Ciudad Punta Neve también tenía una escuela de entrenadores y, de igual manera, mantenía estrechas conexiones con el gimnasio local. Esto despertó de inmediato el interés de Terence. En lugar de visitar el gimnasio, estaba más ansioso por visitar la escuela. Procedente de la Crown Academy, Terence estaba deseoso de explorar estas escuelas de formación ubicadas en la ciudad y comprender las diferencias en comparación con las academias regionales bien establecidas. Cuando le preguntaron a Ayue, se sorprendió, pero aprobó sin dudarlo la elección de Terence. Tras escuchar la explicación de Ayue, Terence comprendió que esta escuela de formación de instructores invitaba con frecuencia a instructores itinerantes a compartir sus experiencias con los niños. Era una forma de que los alumnos adquirieran conocimientos prácticos. Para un entrenador dispuesto a visitarnos voluntariamente, era algo que la escuela de entrenadores jamás rechazaría. La escuela de entrenadores estaba ubicada sobre una enorme fuente en Rusboro City, lo que hacía que su ubicación fuera muy visible. Muchos forasteros se congregaron cerca de la enorme fuente para observar, lo que resultó en una considerable multitud en la zona. Guiados por Ayue, los dos abrieron paso entre la multitud hacia la escuela de entrenadores. Fin del video.